Dios les bendiga, hermanos. Hermoso día el Señor nos ha regalado y sabemos que Dios es soberano, no es un Dios improvisado, y Él ha preparado todas las cosas de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Hasta mismo este momento, Dios lo ha preparado y ha traído aquí hoy a aquellos que tienen que escuchar ese mensaje, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que, hermanos, el mensaje de hoy es el poder a través de la oración. Ese es el mensaje que vamos a compartir en este día. Dios es soberano y hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Pero, al ser soberano, ha elegido actuar en respuesta a las oraciones de su pueblo. Por esto la Biblia dice en Santiago 4, versículo 2, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y Jesús dijo, pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y es interesante, hermanos, que los discípulos de Jesús nunca pidieron para Jesús, Señor, enséñanos a predicar. Pero ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. La iglesia primitiva aprendió a orar porque miró el ejemplo de Jesús. Porque como hombre perfecto que fue, Jesús fue un hombre de oración. Y la oración es un instrumento que Dios nos ha dado para que vivamos una vida victoriosa, para que podamos alcanzar el favor de Dios. La oración es un instrumento para que tengamos comunión con Dios. Orar, hermanos, es conectar el altar con el trono. Y las oraciones que suben del altar al trono descienden a la tierra por medio de las grandes intervenciones de Dios en la historia. Orar es conectar la debilidad humana a la omnipotencia divina. Orar es hablar con alguien que está entronizado sobre los querubines y que gobierna todo el universo. Hermanos, no hay fuerza más poderosa que la oración en el nombre de Jesús. No hay fuerza más poderosa en la tierra que la oración, porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. En algunas traducciones dice que es poderosa. El texto que vamos a meditar hoy es Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Es Ezequiel 22, 30. Dice, busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por tu misericordia que se ha renovado. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador, que ha venido a este mundo a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y nosotros éramos estas ovejas descarriadas. Estábamos perdidos, Señor. Tanto amor, Padre, por nosotros, que has dejado tu trono de gloria para venir a buscarnos, Señor, y a salvarnos. Gracias, Padre. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Gracias por los momentos difíciles. Gracias por las pruebas. Gracias por los días malos, Señor. Gracias por tu providencia diaria. Bendice, Señor, este mensaje. Necesito de la dirección del Espíritu Santo para que pueda transmitir este mensaje con fidelidad. Ayúdame, Señor. Bendice para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ese texto tiene un mensaje muy profundo para nosotros. Porque hubo un momento que Dios miró de los cielos, en un tiempo crucial para el pueblo de Judá, y buscó un hombre que se pusiese en la brecha en favor de la nación, como intercesor. Y Dios no encontró ni siquiera un intercesor. Y toda la nación fue llevada para un amargo cautiverio de 70 años en Babilonia. No hubo un hombre que intercediera, ni uno. Y el cautiverio amargo y opresor sucedió en la vida del pueblo. Pero por otro lado, vemos en Éxodo capítulo 32, hubo un día en que Israel provocó la ira de Dios, se rebeló contra Dios, y Dios decidió eliminar a la nación y recomenzar un nuevo pueblo a través de Moisés. Pero Moisés se pone en la brecha en favor del pueblo, intercede por el pueblo y ora a Dios para que perdone el pecado del pueblo. Y por causa de la intercesión de Moisés, de la oración de Moisés, Dios perdona toda aquella nación. Es decir, hermanos, Dios responde nuestras oraciones. A pesar de que el pueblo sufrió las consecuencias del pecado, muchos murieron en el desierto, pero Dios perdonó a aquel pueblo y no lo eliminó por completo. Dios responde las oraciones de su pueblo. Y a poder de Dios manifestado a través de la oración. Yo quería presentar algunos puntos importantes, 5 puntos que vamos a reflexionar con respecto a ese tema del poder de Dios a través de la oración. Y el punto número 1 que quería mencionar es que a través del poder de la oración, Dios trae libramientos extraordinarios para su pueblo. Cuando Israel estaba en Egipto, después de 430 años en tierra extranjera, en un cierto, y el pueblo comenzó a ser oprimido, castigado, esclavizado con duras tareas, con escasez de pan. Y hubo un momento que el pueblo clamó, el pueblo pidió libramiento. Y la Biblia dice que Dios vio, que Dios oyó, que Dios descendió y Dios libertó a su pueblo porque hubo un clamor, hubo oración. La Biblia dice que Pedro estaba en la prisión máxima de Herodes, esperando el final de la fiesta de la Pascua para ser ejecutado. Pero había oración sin cesar de la iglesia en favor de Pedro. Y en el momento correcto,
en el último día, cuando Pedro iba a ser entregado a la muerte, Dios envió un ángel e hizo que los guardias se durmieran, y despertó Pedro y lo sacó milagrosamente de la prisión, porque la iglesia hacía oración sin cesar en favor de él. También vemos que por medio de la oración intercesora de Abraham hubo libramiento. Si quiere acompañar 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, Dios libró a Lot a través de la oración de Abraham, y lo libró también del juicio de destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Salmos capítulo 34, vamos a ver Salmos 34. Dice, versículo 17. Dice, Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Cuando oramos, hermanos, hay libramiento. Y aún hoy, hermanos queridos, Dios trae libramiento para su vida, para su familia, para la iglesia de Él, a través de la oración. El punto número 2 que quiero mencionar es que la oración puede revertir situaciones humanamente hablando imposibles. Hay situaciones en nuestra vida que humanamente hablando es imposible cambiar. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida en que no vemos una salida, no vemos una solución. Muchas veces nos encontramos en una realidad que a los ojos humanos no hay nada que hacer. Pero es ahí donde entra el poder de Dios a través de la oración. El libro de 2 Crónicas, capítulo 14, si quiere acompañar. 2 Crónicas 14. Segunda Crónicas, capítulo 14, desde el versículo 8. Dice, tuvo también Asa un ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Será etíope
con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Céfata, junto a Maresa. Versículo 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y versículo 12, en respuesta a la oración dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa, haciendo unas cuentas acá, contaba con un ejército en un total de 580.000, o sea, serían los 300.000 más los 280.000, ¿no es cierto? 580.000 hombres, mientras que Sera tenía un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, una diferencia de casi la mitad entre un ejército y otro. Y humanamente hablando, Asa perdería la batalla. Pero Asa salió contra Sera. Asa no retrocedió, no miró para las circunstancias, sino miró para el Dios soberano que podía cambiar aquella circunstancia y darle la victoria. Y el versículo 11, como dice, que Asa clamó. Y ahí está el secreto, hermanos. La oración, por más difícil que sea la situación, por más que a los ojos humanos parezca imposible cambiar esa situación, hay poder de Dios manifestado a través de la oración. Y dice, también vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, vemos el pueblo de Israel que había salido de Egipto y llegaron frente al mar, y el pueblo alzó sus ojos y vio que los egipcios venían tras ellos con todo su ejército, y temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron al Señor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y enseguida Dios dice a Moisés lo que tenía que hacer en respuesta al clamor. Y milagrosamente, hermanos, ya conocemos la historia. Milagrosamente, una situación que era imposible cambiar. Ellos estaban frente a una realidad que era imposible cambiar a los ojos humanos. Pero por medio de la oración, porque hay poder de Dios cuando oramos, milagrosamente los hijos de Israel pasan en medio del mar en seco, y Dios destruye a los egipcios en el mar. Dios abre el mar, el pueblo pasa, vienen los egipcios, y cuando estaban por pasar, Dios cierra el mar y todo muere. Mire, hermanos,
el poder que hay a través de la oración. Santiago capítulo 5, si quiere acompañarnos. Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 17. Hay muchos ejemplos, textos en la Biblia que nos dejan enseñanzas sobre la oración. Y acá hay otro ejemplo más. Santiago 5, 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, es importante entender, porque muchas veces tenemos un pensamiento equivocado. Es importante entender que Elías no era un hombre especial, no era un super santo, podemos decir así. No, él no era un hombre perfecto. Elías, como dice ahí, era un hombre igual que a cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. E hizo una oración ferviente y Dios respondió. Así que, hermanos, el mismo Dios que respondió la oración de Elías, un hombre común como nosotros, como cualquiera de nosotros, así como Dios respondió la oración de él, Dios responde la oración de la iglesia. Dios responde nuestras oraciones. Hay poder de Dios manifestado a través de la oración. El punto número 3 que quiero mencionar es que por el poder a través de la oración también hay derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice en San Lucas capítulo 3, dice que Jesús estaba en el Jordán. En San Lucas 3, 21 dice que Jesús estaba en el Jordán cuando él fue bautizado. Y cuando Jesús oró, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Y el Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, en el día de Pentecostés sucedió algo impactante, porque los 120 discípulos estaban en el mismo lugar, unánimes en oración. Y después de algunos días de oración, la promesa de Dios que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumplió. Y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la iglesia se levantó con gran fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Y Pedro predicó un mensaje poderoso, un mensaje sobre la muerte de Cristo, sobre la resurrección de Cristo, sobre la ascensión de Cristo, sobre el señorío de Cristo, y casi 3,000 personas se convirtieron. Por la oración, la iglesia se fortalece con poder para testificar. La iglesia se mueve más rápido y más vigorosamente mientras camina de rodillas. Es cuando nos inclinamos ante Dios que podemos estar en pie ante los hombres. Cuando nos inclinamos ante Dios en oración, podemos levantarnos para predicar con eficacia. No hay
una predicación poderosa sin doblar primero las rodillas. Necesitamos hablar con Dios antes de poder hablar con los hombres. Necesitamos conocer el poder de Dios a través de la oración antes de que Dios nos pueda usar en la predicación. Al orar, hermanos, la iglesia transforma las amenazas del mundo en valentía para testificar con valentía. La persecución nunca debilitó a la iglesia. Por el contrario, la lleva aún más lejos en su audacia para clamar a los cielos, suplicando valentía y poder para presenciar. Así sucedió con los apóstoles. En la persecución del Sanedrín judío, así sucedió con los primeros creyentes frente a la amarga persecución de los emperadores romanos. Fue así a lo largo de la historia de la iglesia. El sufrimiento pone a la iglesia de rodillas, y cuando la iglesia se arrodilla es más fuerte que un poderoso ejército. La iglesia transforma las amenazas del mundo en oportunidades para buscar el rostro del Omnipotente y salir de este campo de lágrimas cubierto con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, al orar, la iglesia se deleita en Dios más que en las obras de Dios. El mayor privilegio de la oración es tener intimidad con Dios y deleitarse en Él. Cuanto más nos regocijamos en Dios, más se deleita en nosotros. Cuanto más nos aferramos al Altísimo, más lo disfrutamos y tenemos razones para caminar con Él. Nuestro mayor problema no es la presencia del adversario, sino la ausencia de Dios. Nuestra mayor riqueza, hermanos, no son las bendiciones de Dios, sino la bendición de Dios. Dios es mayor que sus bendiciones. Él es más excelente que sus regalos más excelentes. El punto número 4 que quiero mencionar, hermanos, es que Dios sana a través de la oración. Segundo de Reyes, capítulo 20. Si quiere acompañar, Segunda Reyes 20. Versículo 1. Segunda Reyes, capítulo 20. Versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo,
Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído, ¿qué cosa? Tu oración, y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, a pesar de que Ezequías cayó enfermo de muerte, en otras palabras, una enfermedad incurable, Dios lo sanó. ¿Pero cómo? A través de la oración. Por la oración, hermanos, los enfermos son sanados. Por lo tanto, también debemos, hermanos, orar por los enfermos. Y es importante entender que Dios sana con los medios, sin los medios y a pesar de los medios. Él sana de acuerdo con su propósito y su voluntad soberana. Y hermanos, cuando Él deja de sanar, también es para mostrar cómo su poder se perfecciona en la debilidad. Pero nunca debemos silenciar nuestra voz frente al sufrimiento, ya sea el nuestro o el de nuestros hermanos. Dios es poderoso para revertir la situación más adversa. Puede convertir el llanto en alegría, la desesperación en esperanza, el olor a la muerte en el aroma de la vida. Y el último punto que quiero mencionar como conclusión del mensaje y como aplicación del mensaje para nuestra vida es que, hermanos, no debemos dejar de orar. Jesús enseña una parábola de la viuda y el juez injusto sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, es imposible un hijo de Dios vivir sin oración. Es imposible. Es imposible, hermanos, cristianismo sin oración. La oración es un instrumento de Dios para revertir situaciones humanamente imposibles, causas perdidas, situaciones que usted no ve salida, causas que no hay ni una esperanza en la perspectiva humana. Cuando el pueblo de Dios se pone de rodillas, cuando el pueblo de Dios se pone en la brecha, cuando usted se levanta para interceder, hermano, Dios cambia las circunstancias, Dios interviene en la historia, Dios levanta al caído, Dios cura al enfermo, Dios liberta al encarcelado, Dios salva al perdido, Dios rompe las cadenas de aquellos que están esclavizados por los vicios y por el pecado. Por tanto, no hay causa perdida para Dios, porque en todas sus promesas nosotros tenemos el sí y el amén. Oremos. Padre, gracias por el mensaje, Señor. Gracias por alentarnos a orar siempre y nunca desmayar. Reconocemos, Señor, muchos de nosotros somos débiles en la oración. Y muchas cosas, Señor, no suceden en nuestra vida, no porque tú no quieres o no puedes hacerlo. No sucede, Señor, porque no oramos, no nos ponemos en la brecha. Tu palabra dice
que tú has buscado un hombre que intercediera por la nación. Y tristemente, tu palabra dice que tú no has encontrado ninguno, ni uno siquiera, entre el pueblo que intercediera por la nación. Padre, esa es una realidad actual. Muchas veces el Señor mira de los cielos y busca hombres y mujeres que oren, que intercedan. Y muchas veces, Señor, tú no lo encuentras, porque no oramos, porque desmayamos, porque somos vencidos, Señor, por nuestra carne. Padre, tus discípulos han dicho: enséñanos a orar. Ayúdanos, Señor, a orar. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, que aprendamos a depender de ti, porque la oración, Señor, es una muestra que dependemos todo el tiempo de ti, todos los días de ti, y todos los días debemos orar. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.